Ok. Entonces, la vez pasada habíamos empezado, bueno, habíamos visto que había una proposición, creo que era, bueno, una proposición que decía que si tú cambias el alfabeto, pues la cantidad, la velocidad que tú ahorrarías cambiando el alfabeto de una máquina de Turing, pues no es mucha, ¿no? Ocurre un factor polinomial ahí que tienes que pagar si tú solamente tienes un alfabeto binario. Pero si eso ocurre, tú puedes simular, digamos, cualquier otra máquina con un alfabeto, o sea, teniendo la misma cantidad de cintas, una máquina que tenga otro tipo de alfabeto. Entonces, cambiar el alfabeto no te va a traer un beneficio muy grande de tiempo, ¿verdad? Y, exacto, una cosa que no había quedado clara, que la estuve pensando después de la clase, que se la escribí en el grupo de WhatsApp, era lo del factor, este 4 que está acá. Y es porque, no sé si se acuerdan de la idea que yo les había dicho, que era, por ejemplo, cada vez que tú lees un símbolo en la máquina original, esta que llamábamos M, en la otra máquina, tú tenías que leer, logaritmo base 2 de gamma, dígitos binarios de acá, ¿verdad? Y entonces eso significa que tú, por cada, digamos, cuando tú vas a leer un símbolo aquí, esta máquina que está a la derecha va a tener ciertos estados y estos estados van a ser, estoy leyendo, por ejemplo, un símbolo de esta cinta. Entonces estoy leyendo un símbolo de esta cinta, son en realidad logaritmo en base a 2 de gamma, estados donde vas a la derecha aquí, vas a la derecha hasta que termines de leer el último dígito. Entonces fíjense que leer estos dígitos es pasar por varias transiciones, ¿no? Hasta que llegues al último, que digamos que es este. Pero ¿qué pasa? Una vez que tú termines de leer o de escribir, ¿verdad? Eh, Fíjense que si en esta máquina, que es la máquina original, tú terminaste de leer este alfa y ahora, o sea, inicialmente, por ejemplo, el cabezal de la cinta estaba acá y lo mandas para la izquierda, eso se traduce en la máquina M ñangara, que le llamamos así, en irte logaritmo pasos para la izquierda y después otra vez logaritmo pasos a la izquierda, ¿no? Entonces esto te da un factor de 2 logaritmos solo leyendo y haciendo una transición. Y lo mismo pasa con la escritura. Si tú te vas, o sea, si terminas de escribir algo acá, digamos, chaca, 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 escribiste algo acá en binario y terminaste, porque, o sea, tú escribes, te vas siempre a la derecha y terminas con el cabezal acá. Si resulta que en esta cinta, después de escribir esto, tú tenías que irte para la izquierda, en realidad tú te tienes que devolver logaritmo bits para acá y otra vez logaritmo de gamma bits para acá. Entonces eso te da otro factor de 2 logaritmo de gamma. ¿Sí? Entonces creo que de ahí sale ese factor de 4. De todas maneras, claro, cuando ya te vas a análisis de complejidad, este factor es una constante y a ti lo que te interesa es que esto ocurra en O grande de logaritmo de gamma TD, ¿no? Entonces, el factor constante lo puedes colocar si quieres ser más preciso, pero cuando te vas a análisis de complejidad, que es cuando una entrada es muy grande que tiene infinito, obviamente ese factor constante no afecta nada. ¿Esto se entiende? ¿Podemos continuar? Entonces, si no hay preguntas, a ver. Fin. Eh, ok, la siguiente proposición que yo les había dejado para que la pensaran es, cuando tú tienes una máquina de Turing, tú tienes varias cosas. Tú tienes una función de transición, tú tienes símbolos y tú tienes estados. Entonces ya vimos que cambiando, y cintas, perdón. Cambiando la cantidad de símbolos no te da una mejoría considerable, pero la siguiente pregunta es si tú puedes obtener, digamos, un beneficio exponencial, si es posible, teniendo más cintas. Entonces, dada una máquina, ¿verdad? Y imaginemos que esta máquina tiene K cintas. Imaginemos que son K cintas y esta es la de escritura, por ejemplo. Y aquí está la de entrada. Entonces, la pregunta es si tú puedes crear una máquina, otra vez vamos a poner una ñangara para no confundirnos, que tenga la de entrada, una de trabajo y una de salida. Entonces, la pregunta es,
tú puedes obtener un beneficio, digamos, exponencial si tú trabajas con K cintas. O de otra forma, formulado de otra forma, que creo que es como está en la proposición. Imaginemos que hay una función f que es computable por este m, ¿ok? De hecho, en el librito que le escribí lo puse al revés, pero no importa. Ok. Eh, ¿Cuánto tardaría esta otra máquina que está acá en computar f también? Si solo estamos usando una sola cinta. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué podríamos hacer acá? Primero que nada, hay que idear un poco Bueno, a mí cómo. lo que se me ocurre es pegarlas, pues. O sea, si tenemos varias cintas y queremos una sola, es como que primero ponemos los primeros bits para la cinta uno, luego la cinta 2, la cinta 3 y luego la cinta K. Exacto, esa es una buena primera idea, que sabemos que si, por ejemplo, tenemos una entrada X, ¿verdad? O bueno, digamos que el tamaño de X, que es la entrada a cualquiera de estas dos máquinas, es N, ¿ok? Sabemos que, digamos que el tiempo que tarda procesar M, el input X, es T de N, ¿ok? Entonces, si eso es el tiempo que tarda, nosotros sabemos que podríamos, por ejemplo, pegar las cintas de la siguiente manera. Aquí va la cinta 1, aquí va la cinta 2, y así sucesivamente. Esta es la cinta K. ¿Cuál es el problema con este approach que está acá? O sea, sí lo podemos simular de esta manera. El problema es que, fíjense, cada cinta tiene un cabezal. Y podríamos asumir, porque el tiempo que tarda la máquina es TDN, que no vamos a escribir o a leer de más de TDN lugares de la cinta, ¿verdad? Entonces, aquí estaría la cinta número 1, reservamos TDN espacio para la primera cinta, TDN espacio para la segunda cinta, y así sucesivamente hasta la cinta acá, y aquí también reservamos TDN espacio. Entonces, cada una de ellas, vamos a suponer que eh, tenemos, digamos que podremos tener una segunda cinta aquí donde tenemos escrito dónde está el cabezal de cada cinta. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, va a estar este cabezal, aquí va a estar este cabezal y aquí va a estar este cabezal. El problema con este approach, ¿verdad? Es que, ¿qué pasa? Cada vez que yo hago una transición, ¿verdad? En la máquina M, ¿qué tengo que hacer yo en esta otra máquina? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Si yo estoy en la máquina M, en la que tenemos a la izquierda, y realizo una función de transición es yo tengo los cabezales acá, leímos, aquí hay un bit, por ejemplo, aquí hay un 1, aquí hay un 0, aquí hay un 1. Leemos estos bits y ocurre una transición en esa máquina. Entonces, esa máquina, este cabezal, por ejemplo, podría ir ahora a la derecha, este, por ejemplo, podría ir a la izquierda y este a la derecha. Si yo quiero simular esto mismo en esta máquina, en estas cintas que están acá, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Recorrer toda la cinta buscando los cabezales. Exacto, entonces acá yo tendría este cabezal, como dijimos, lo ponemos para la derecha ahora. Me voy TDN para la izquierda, este cabezal lo movemos ahora a la izquierda, para acá, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada transición que yo haga en M ñangara, me va a tomar K por TDN de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? TDN, cabeza, exacto. Exacto, entonces esto es lo que ocurriría. Y eso significa que si yo tengo TDN pasos de transición para procesar X en mi máquina original, ¿verdad? En M ñangara, esto me tomaría entonces tiempo K TDN al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ujú. Claro. Em, ¿Qué es lo único? No, bueno, no, está bien, está bien. Ok, está bueno, está bueno. La idea que está en la prueba que, o sea, esta idea funciona. Digamos, esto es un sketch, esto no es una prueba tal cual. Obviamente, em, ¿qué pasa? Yo tengo que tener en la máquina M ñangara muchos estados, ¿verdad? O sea, si yo en M, que es este que está acá, tengo que
y de este cabezal lo tengo que poner a la derecha y este cabezal lo tengo que poner a la izquierda, entonces aquí yo tengo que tener primero unos estados, ¿verdad? Tengo que tener, fíjense, tengo que tener un estado que me diga, o sea, imaginemos que siempre empezamos acá, desde cero, ¿ok? Y nos vamos a ir a la derecha hasta que encontremos el cabezal de la primera cinta, digamos. Entonces yo tengo que tener un estado acá, por ejemplo, que sea Q1, que es el Q de la cinta 1, que diga, vete para la derecha, vete para la derecha, vete para la derecha, vete para la derecha, hasta que encuentres el cabezal. De este estado, en esta máquina M ñangara, yo tengo que pasar a otro estado, ¿verdad? Que sea, no sé, mueve el cabezal. O sea, simula el cabezal como lo moviste en la máquina M. De aquí yo tengo que pasar ahora a buscar el cabezal 2, ¿sí? Entonces, estos son los estados que yo tengo que ir haciendo. Aquí, digamos que en algún punto encontré la posición del cabezal número 2. Entonces, lo que hago es, ahora me voy. Creo que era exacto, muerte. Aquí simula un paso. De aquí paso a Q3 a la tercera cinta y así sucesivamente. Entonces, tengo que encontrar varios estados, ¿verdad? Pero eso es lo único. Y la cosa es cuántos estados tengo que tener si lo simulo de esta manera. ¿Cuántos estados extra me crearía esto? Cada estado, ¿no? Porque tendrías que tener un estado Sí, por cada movimiento de la cinta. sí, exacto. Entonces tendría acá estados. Buenísimo. Entonces, lo que estaba pensando era si esta idea que acabamos de decir es diferente a la que yo tengo en la prueba, pero creo que la conclusión es la misma. La idea de la prueba es un poco distinta. Eh, Fíjense, acá tenemos una cinta al lado de la otra, ¿verdad? Y solo porque yo sé cuánto me toma de tiempo el input, ¿verdad? Yo sé cuánto espacio tendría que reservar. Ahora, el problema con esto es qué pasa si yo de buenas a primeras no sé cuánto tiempo me tarda el input. Yo no sé cuánto espacio tengo que reservar, ¿cierto? Ese es un pequeño problema que tenemos, ¿no? Entonces, otra idea que podrías hacer es, en lugar de tener las cintas así pegadas, tú las intercalas. Entonces, vas a tener los K primeros bits, este va a ser el bit número 0 de la primera cinta, este va a ser el bit número 0 de la segunda cinta, y así sucesivamente. Y aquí vas a tener los K primeros bits. Y luego vas a tener K nuevos, y esto va a ser el segundo de la cinta, vamos a llamarlo B2, B12, el segundo bit de la primera cinta, B22, el segundo bit de la segunda cinta, y así sucesivamente. Entonces aquí tú lo que haces es intercalar las cintas, ¿sí? Entonces, si no sabes de buenas a primeras cuánto tiempo te va a tardar tu input, tú lo que puedes hacer es intercalar las cintas y ahí sí que lo podría simular. Sí podría simular el otro sin saber de buenas a primeras cuánto tiempo me tardaría el input en procesar, ¿sí? Y fíjense que la idea eh, va a ser similar a la anterior. Es decir, si yo, por ejemplo, el cabezal de la cinta 1 está acá y el cabezal de la última cinta está en el, digamos, en el bit TDN, ¿verdad? Que dijimos que el tiempo que tarda es TDN. Entonces, si yo tengo que mover este cabezal y tengo que mover este cabezal, obviamente un paso de transición entonces me tardaría tiempo K por TDN también. Entonces va a ser el mismo tiempo que me va a tardar en simular, pero eh, acá yo intercalo las cintas y la razón es que yo, antes de comenzar una simulación, yo no sé cuánto tiempo o espacio necesitaría para ese input, ¿no? Ahora, si esta función es computable de buenas a primeras y tengo el n, que es el tamaño del input, y puedo calcular t, entonces hago ese cálculo primero y luego ahora sí reservo el espacio de memoria como lo hicimos en la idea anterior. ¿Sí? Ahora, si la pregunta de ustedes es, por ejemplo, cómo yo formalizo esto en una prueba, ustedes tendrían que escribir un poco la idea que yo les acabo de decir. O sea, tienen que poner estas cintas unas intercaladas con las otras, tienen que describirme un poco cómo sería un estado, o sea, cuáles son los estados de la máquina en Meñángara, por ejemplo. Pueden hacer también una prueba tipo sketch, pero que la idea esté, digamos, clara. ¿Sí? Ok, no tiene que ser ultra formal en el sentido de que no me tiene que definir exactamente todos los estados, sino, por ejemplo, decirme,
ok, por cada cinta voy a tener un estado que significa buscar cabezal. Entonces ese estado va a ir a la derecha, 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 hasta que encuentres el índice del cabezal, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Ok. ya que estamos con esto, yo tenía una duda sobre eso, porque yo estaba resolviendo el ejercicio del libro que era el de sumar, o sea, sumar en binario. Y el libro tiene una definición distinta a la que tú tienes, que es que sus funciones no son, o sea, la salida no es 0, 1, sino que también es o sea, una frase de bits. Entonces, mi Ok, pregunta es si, como técnicamente eso es equivalente, en las pruebas yo también puedo hacer ese tipo, bueno, mira, vamos a usar una cadena de bits para, por ejemplo, hacer la suma. sí, ok, buena pregunta. Ok, ¿qué pasa? Si tú vas a definir, o sea, yo me imagino que en esa máquina de Turing, el tamaño de la suma estaba fijo o no estaba fijo. No lo dice, solo dice que, o Ok, sea, que tienes una función f que recibe ujú, una cadena de bits y el ujú, resultado de esa función f también es una cadena de bits, pero que al final es la suma de dos números en binario. sí, sí. Ok, buena pregunta, primero que no. Eh, sí, o sea, cuando yo les mande una pregunta, voy a tratar de hacerlo más específico en el sentido de utilizas una cinta, o perdón, una máquina de Turing que utiliza alfabeto binario, por ejemplo. En ese caso, tú estás cambiando el alfabeto a, digamos, cadenas de bits, por ejemplo, de tamaño, no sé, imaginemos que estamos sumando en bits de tamaño K, ¿sí? Entonces, tu alfabeto son todos los strings que sean de tamaño, lo sumo K entre 0 y 1. Entonces, claro, si está bien, o sea, si tú especificas una máquina de Turing y es válido para el problema, si especificas una máquina de Turing donde tú dices, mis símbolos son todos los bits de todas las cadenas de string de tamaño a lo sumo K, entonces aquí, ¿cuál es el tamaño de tu gama? ¿Cuál es tu alfabeto? 2 a la K elementos, ¿verdad? Que si el K es una constante, entonces obviamente este tamaño lo tomaríamos como una constante. Es decir, cuando n, que es el tamaño de la entrada, tiende a infinito, tus elementos siguen siendo fijos. Asumiendo que la suma o la entrada que te entra para la suma no es infinita, ¿ok? Sino digamos que es una función que calcula otra cosa, pero estos son tus elementos. Si estos son tus elementos, tu alfabeto está fijo y entonces eso no te crea un overhead muy grande, ¿ok? Entonces nosotros siempre analizamos, en este caso, la máquina de Turing en base a la entrada. Si tú tienes un alfabeto que tú dices, ok, son todas las cadenas de tamaño a lo sumo K, eso es un constante porque K es constante, 2 a la K es constante. Y si tu n tiende a infinito, que es el tamaño de la entrada, pero tú tienes esta cantidad de símbolos, la cantidad de símbolos sigue siendo una constante. ¿Sí? Entonces sí, pueden utilizar Sí, sí. alfabetos, digamos, más elaborados que algo binario. ¿Ok? Dale, Entonces, gracias. buenísimo. Esa es la idea de esta prueba. Como les dije, pueden hacer un sketch, pueden describirme más o menos qué serían los estados, porque definir formalmente todo lo que es una máquina de Turing, a menos que sea un problema bastante sencillo, yo les digo explícitamente defina formalmente la función de transición y la máquina de Turing, por ejemplo, en ese caso sí lo tienen que poner. De resto, pueden hacer sketch de prueba, ¿ok? Porque yo entiendo que, o sea, declarar una máquina de Turing completamente es bastante complicado. Ok, ahora fíjense en la siguiente idea. Eh, una máquina de Turing, primero que nada, puede ser definida completamente por su función de transición, que la denominamos delta. ¿Por qué esto es suficiente para, o sea, la función de transición es suficiente para definir una máquina de Turing? Porque en la propia definición, o sea, te dice que recibe, que devuelve, o sea, entonces te Ujú, dice como implícito, bueno, mira, yo recibo tantas cosas de tal tipo y te doy tales cosas. exacto. Pero no solo eso, sino que, o sea, primero que nada, si tu input tiene, si son K menos un input, ya tú por ahí sabes que tienes cuántas cintas. Cámara. Bueno, exacto, falta la de lectura, exacto, perdón. Si tú tienes K menos uno de trabajo y una de lectura. Si esta es tu función de entrada, y tú de salida tienes, ay, ¿cómo era la definición? Un segundo, no me acuerdo, para tener el mismo orden.
Exacto. Ah, me faltó el estado, disculpe. Tiene estado. Esto a la... Exacto, como lo colocamos fue, disculpen, a la K. Sales un estado, tienes el gamma a la K menos 1. Y luego tienes que te vas a la izquierda, a la derecha, o te quedas en cada una de las casitas. Entonces, esto es suficiente porque si yo puedo leer la función de transición, yo puedo derivar del input y del output cuáles son los estados que tiene la máquina, cuáles son los símbolos que puede leer o escribir la máquina, y luego qué es lo que hace ella. Entonces, nada más con la descripción de la función de transición, yo podría describir completamente la máquina de Turing. ¿Sí? Ahora fíjense, una función de transición, vamos a ver cómo le escribo esto. Una función de transición, ¿verdad? ¿Cómo la puedo escribir? Yo tengo que escribir todos sus inputs y todos sus outputs. De esa manera, yo podría tener para cada entrada de la función de transición la salida, ¿no? Entonces, solo con eso ya yo podría describir completamente la máquina de Turing. Ahora, como dijimos antes, los estados yo los puedo representar, o sea, yo puedo representar en realidad los estados como unos numeritos, ¿verdad? O sea, si yo leo un alfabeto de la A a la Z o lo leo en binario, en teoría podría estar leyendo lo mismo, ¿no? Entonces, cada uno de los estados yo los podría representar como algo binario. Cada uno de estos, de, 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 de los símbolos que se leen, también se pueden representar en binario. Y la salida lo mismo, ¿no? Puedo decir que, por ejemplo, L es 00, S es 01 y R es 11, por ejemplo. Entonces, yo todo esto, cada entrada y cada salida, yo lo puedo definir como números binarios. Entonces, una función de transición, yo la puedo escribir completamente, ya sea formalmente como lo escribimos nosotros o en binario. ¿Sí? Y si una función de transición me describe uno a uno una máquina de Turing, entonces yo puedo escribir un alfa que sea una máquina de Turing, ¿no? Entonces, este alfa es un subconjunto del alfabeto binario, ¿sí? Es una cadena de caracteres. Y digamos que esto simplemente es la descripción de una máquina de Turing. Entonces, si yo tengo un string binario, vamos a denominar como M alfa a la máquina correspondiente a la descripción alfa. Ay, coño, alfa. Entonces, no importa qué tan complicado sea en binario el alfa, con esto lo que queremos decir es, cada máquina es representable como una cadena binaria, ¿sí? Eso es lo que quiero explicarles hasta ahora. Ok, esto nos va a servir para lo que vamos a ver a continuación, que es lo que llamamos una máquina de Turing universal. ¿Ok? Entonces, una máquina de Turing universal es una máquina que puede simular cualquier otra. Ay, no tengo más. Ok, ahora sí. Ahora sí tengo espacio para. Ok, entonces, esto es una máquina que puede simular cualquier otra máquina. El problema es cómo yo, leyendo la descripción de alfa, puedo simular la otra máquina. Es decir, ¿qué tan eficiente puedo yo simular otra máquina? ¿Qué creen ustedes? Y bueno, voy a escribir de una vez el teorema, que es lo que vamos a demostrar. Pero la idea es basado en leer la descripción de la función de transición. ¿Ok? Entonces vamos a poner el teorema que yo en el librito que les escribí, es el 131, ¿ok? Y es la siguiente. Existe una máquina de Turing U tal que para todo X que sea una y alfa
que sean que pertenezcan a una cadena, o sea, sean una cadena binaria, ¿no? Si yo le doy a U X como entrada y alfa, que es la descripción de una máquina, entonces esa máquina U me va a computar M de alfa de X. Donde M de alfa es lo que definimos arriba, ¿ok? O sea, es la máquina de Turing que está representada por esa descripción alfa. Entonces, el teorema lo que dice es, existe una máquina de Turing que puede simular cualquier otra. Entonces, tú le das X como entrada, le das la descripción de la máquina alfa, y ella te va a calcular la misma función que te calcularía la máquina M alfa, ¿ok? Entonces, aquí no nos interesa por ahora qué tan rápido podemos simularlo. Aquí lo que nos interesa es cómo carrizo yo puedo definir una máquina nueva que llamamos U, que puede simular lo que sea. ¿Qué tendría que hacer U? Dados esos dos inputs. Fíjense que el X no afectaría nada porque el X es variable, o sea, el X no es algo inherente de la máquina alfa, pero alfa, que es la descripción de M de alfa, sí es algo más importante, ¿no? Porque ahí está la descripción de la función de transición. Entonces, ¿cómo yo hago para simular esa máquina M de alfa? Escucho propuesta. Fíjense que, primero que nada, antes de comenzar con todo, podemos asumir que este M de alfa tiene dos cintas y alfabeto binario. ¿Por qué podemos asumir esto? Por las proposiciones anteriores. O sea, si esta máquina, por ejemplo, tiene símbolos que no sean binarios, yo eso lo puedo transformar en una máquina que tenga solo simbología binaria. Y si esa máquina tiene más de dos cintas, yo la puedo transformar en una cinta, perdón, en una máquina que solo tenga dos cintas. Entonces, para simplificar un poco la prueba, o lo que vamos a ver ahora, podemos asumir que M de alfa tiene dos cintas y un alfabeto binario y, bueno, comienzo de cinta y espacio en blanco son los símbolos. ¿Cómo podríamos, vamos a empezar a crear? U tiene, digamos, esta es la cinta de entrada y aquí le entra un X, un poco de bits, y aquí le entra alfa. Uy, uy. Podríamos tener otra cinta, podemos tener más de dos cintas, ¿ok? ¿Qué podríamos hacer acá? ¿Cómo podría hacer yo para simular M de alfa? Fíjense que en una cinta, por ejemplo, podríamos guardar, o sea, acuérdense lo que les dije. De aquí de alfa, que es la descripción de la máquina M de alfa, ¿verdad? De ahí yo puedo entender qué símbolos y qué estados tiene la máquina M de alfa, ¿no? Entonces, una de las cosas que puedo obtener de ahí es cuántos estados tiene. Y una forma en cómo yo podría empezar U es que acá en esta cinta yo puedo guardar, por ejemplo, el estado actual de M de alfa, que inicialmente creo que eso lo definimos como Q inicial o Q start. Ay, ¿cómo le puse? Déjame ver.
¿Dónde lo puse? Q-inicio, perfecto, ninguna de las dos. Q-inicio. Entonces aquí inicialmente tendríamos Q-inicio. ¿Sí? Entonces, lo primero que podría hacer es procesar esta entrada alfa y buscar, ok, ¿cuál es mi Q-inicio? O sea, va a haber uno que va a ser Q-inicio. Cómo esto está escrito y cómo esto nos dice cuál es el estado inicial, no nos interesa. Eso podría ser, por ejemplo, esa cadena alfa podría empezar con K bits que me dicen, mira, este es el string que representa el estado inicial, por ejemplo. Eso podría ser una forma de hacerlo. Entonces, digamos que leemos esa parte y colocamos acá entonces Q inicial. ¿Sí? Luego, acá vamos a colocar la función de transición. ¿Ok? La función de transición que vamos a llamarla delta de alfa. Entonces vamos a colocar todos los bits que me describen, dado un input y cuál es el output que te da. Entonces en esta otra cinta vamos a tener la función de transición. Y, ¿qué otra cosa? Exacto. Y en esta vamos a simular la cinta de trabajo de M de alfa. ¿Ok? Vamos a tener otra cinta que es la de salida, obviamente. Otra que es la de salida. Y esta va a ser cinta de trabajo de M de alfa. Ok. Perfecto. Ok. ¿Qué tendría que hacer U para hacer una transición de M de alfa? Si yo quiero simular M de alfa en U, en estas tres cintas de trabajo que acabamos de colocar. Fíjense que otra cosita que aparte, acuérdense que M de alfa me lee es este input X que está al comienzo, ¿no? Entonces, una vez que yo haya procesado este alfa, yo mandaría el cabezal para el comienzo de X. Y aquí empezó la simulación. O sea, una vez que yo procesé alfa, veo, mira, esta es la función de transición, dividí todo, perfecto. Mando el cabezal otra vez para el comienzo y ahí empiezo la simulación, ¿sí? Ya, que alguien puso una pregunta y no estoy leyendo. Exacto, entonces, para simular, supongamos que U tiene un estado que sea, una vez que ya leí, o sea, podemos tener varios estados acá. Por ejemplo, uno es Q leer, que sería leer la descripción y leer todo el input. Luego tenemos Q simular, que ahí es cuando empieza nuestro proceso de simulación. Y entonces, exacto, Q simular, exacto. Y aquí podríamos tener, por ejemplo, varios subestados de Q simular o varios estados a los que pasamos, que podría ser Q leer de X, que sería simular que estamos leyendo la entrada como lo haría M de alfa. Podríamos tener un Q leer estado, que sería leer de esta cinta, ¿verdad? Para leer de qué estado estamos, ¿no? Y eso me llevaría a un Q de Q actual, por ejemplo, que significaría en qué estado actualmente estoy en la máquina M de alfa, ¿sí? Entonces, por cada estado que yo tengo en M de alfa, yo tendría un estado también asociado. Una vez que ya yo sé en qué estado estoy, leyendo esta cinta que está aquí, yo tendría un estado asociado en la máquina universal. ¿Sí? Entonces, para saber yo en qué estado actual estoy en M de alfa, tengo que leer de esta cinta, o sea, el estado en el que estoy. ¿Sí? Entonces, una vez que ya yo sé en qué estado estoy, yo me puedo ir y leer esta cinta a ver cuál es el siguiente símbolo en el que estamos. ¿Sí? Acuérdense que la máquina M de alfa asumimos que tiene una sola cinta de trabajo. Tiene la cinta de entrada, una sola cinta de trabajo, que sería, que la estamos simulando aquí, y una cinta de salida. Entonces, ya yo sé en qué estado estoy. Digamos que ya yo leí el input que tengo de entrada de X. Me faltaría leer, primero, aquí también tenemos un cabezal que lo estamos simulando tal cual en M de alfa.
Y aquí yo leo también un bit, digamos que es el 0. Entonces ahora yo estoy en el estado, vamos a llamarlo Q actual, leí un 0 de la entrada y leí, por ejemplo, un 0 de la de trabajo. Una vez que yo tengo esto, estos son mis inputs, ¿para qué? Para mi función de transición, ¿sí? Y de aquí yo puedo sacar, disculpen esto, a dónde me voy, es decir, cuál es el Q siguiente y que estoy escribo X y, perdón, bueno, vamos a poner Y y Z en la cinta de trabajo y quizás en la de salida, que esto podría ser un espacio en blanco, como ya saben. Entonces, una vez que yo sé en qué estado estoy actualmente en la simulación y he leído la entrada y he leído esto, yo tengo que ir a esta cinta que está acá, ¿verdad? Y buscar cuál es el input correspondiente a lo que yo leí. Y esta es literal la descripción de la función de transición. Entonces, dado el input, yo puedo calcular el output basado en la función de transición que leo de acá. Entonces, cada vez que o sea, esa es la idea general de esta máquina. Cada vez entonces que yo quiera simular un paso de m de alfa, yo tengo que leer el estado actual, que en cuántos pasos yo lo puedo leer. Solo me tengo que dirigir al primer punto de esta cinta, irme de izquierda a derecha y leer cuál es el estado actual. Entonces, este paso me tarda cantidad de estados de m de alfa. Esto es O de cantidad de estados de m de alfa. Leer eso. Leer esto que está acá, estamos simulando el cabezal tal cual lo hace m de alfa. Entonces, leer ese nuevo input de entrada es literal hacer lo que m de alfa hace. Entonces, esto no me crea ningún overhead. Luego, leer un input, perdón, de lo que está debajo del cabezal en este momento, también no me crea ningún overhead, porque estamos simulando tal cual lo que está en m de alfa. Entonces, si aquí yo estoy en U, ahí yo también estoy en m de alfa. ¿Sí? Entonces, leer de la cinta de trabajo o de entrar, no me da un overhead. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Dado estas dos cosas, estas dos de entrada, tengo que irme a la tercera cinta, que es esta que está aquí, y tengo que buscar cómo es la transición en M de alfa, perdón. Entonces, ¿cuánto yo me tardaría? Me tardaría O de alfa pasos, ¿no? Porque esta es la descripción de alfa. Entonces, buscar cuál es el input que corresponde a un output, a lo sumo es leer toda la descripción de la máquina, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Están conmigo? Nadie habla. ¿Sí? Fino. Entonces, ¿qué pasa? Que la descripción de una máquina de Turing, sí, poco a poco, no se preocupen, es una idea bastante abstracta. La descripción de una máquina de Turing en realidad es una constante. ¿Por qué? Porque el alfabeto de esta máquina es literal, y como dijimos, podemos asumir que 0, 1, espacio en blanco y inicio de cinta, si están asumiendo que hay un inicio de cinta. Ok, la descripción de la máquina de Turing es esto, es describir la función de transición, pero la función de transición, fíjense que es una función que va de estados por símbolos a la 2, en este caso, en estado y símbolos a la 2, ¿no? Entonces, como la cantidad de estados, en general dijimos que es una cantidad de estados finitos, ¿no? La definición de la máquina de Turing dice que esto es una cantidad finita de estados. Entonces, esto es una constante que lo podemos llamar tamaño de Q, que es un conjunto finito. Esto es una constante. Esto también es una constante, por lo que dijimos que el alfabeto es pequeño. Entonces, es decir, que yo esta función de transición la puedo describir en una cantidad constante de bits.
¿sí? Al no depender del input, pues se describe en una cantidad finita con respecto al input, ¿sí? Si mi input es muy grande y se va al infinito, esta cantidad de estados y de transiciones es finita. Entonces, este paso que está acá en realidad es constante. ¿Es una constante muy grande? Sí, pero no depende de la entrada. Entonces, esto quiere decir que U puede simular a M de alfa en una cantidad, en realidad no es, un segundo, creo que me falta algo. Entonces, sumación tomaría un tiempo constante. Ajá. Sí, exacto. Entonces, yo simularía la máquina original en tiempo simplemente una constante por T de n, si n es el tamaño de la entrada. ¿Sí? Lo que me falta es un factor que no estoy viendo acá. Ah, claro, claro, claro. Exacto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que estamos haciendo. Ok. Esto es lo que estamos haciendo para procesar una máquina de Turing con dos cintas, ¿verdad? Y el alfabeto binario. Ahora, ¿qué pasa? La máquina que dijimos en el teorema, que está en el enunciado del teorema, no dice que la máquina tiene un alfabeto binario y no dice que tiene un alfabeto, no dice que tiene un alfabeto binario y no dice que tiene dos cintas, ¿no? O sea, de trabajo y de entrada. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que la máquina universal utilizaría para simular una máquina con dos cintas y K-símbolos. Ahora, si la máquina que a mí me dieron en el teorema, M alfa, tiene K cintas, cintas y un alfabeto, vamos a llamarlo elaborado. Elaborado. Entonces, U puede simular M de alfa, ahora sí, en tiempo, K, que es una constante, o sea, C por K, por T de N al cuadrado. Creo que esa fue la proposición anterior. Exacto. Entonces, esta sí es el teorema. Entonces necesitamos, o sea, existe una máquina universal, que fue la que describimos, digamos, bastante general, pero existe una máquina universal que puede simular cualquier otra máquina, dada la descripción de la otra máquina y dado el input. Eh, o sea, puede hacer lo que esa misma máquina hace, solo haciendo un overhead de un tiempo polinomial. O sea, si la máquina M de alfa procesó entonces X en tiempo T de n, donde n es igual al tamaño de X, entonces U de... Esto es M de alfa. Este lo vamos a ver. Exacto. U de X alfa procesa X en T de n cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos una máquina de Turing que puede simular cualquier otra. Y eso es algo... Profe, una pregunta. Ajá. ¿No se agregaría en lo de la proposición de cuando la de cuatro logaritmos, esa no se agrega? Esa era la de binario. O sea, cuando se tiene un alfabeto elaborado, se pasa a binario, ¿no? Ah, exacto, sí, sí.
Entiendo lo que estás diciendo. Acuérdate que tenemos dos proposiciones. Una es, si te vas de un alfabeto complicado a uno binario, tú tienes un factor logarítmico. Pero ese factor logarítmico se ve opacado por el factor polinomial que tiene el otro, ¿no? O sea, tenemos dos proposiciones. En realidad esto sería, tienes razón en ese caso, tú tienes cambio de alfabeto y cambio de cinta, o sea, y cambio de la cantidad de cintas. Entonces, en uno de ellos, lo que a mí me tardaba tiempo TDN, ahora me va a tardar tiempo logaritmo de TDN multiplicado por TDN, y en el otro TDN me toma tiempo TDN cuadrado. Lo que antes me tomaba TDN, ahora me toma tiempo TDN cuadrado. Entonces, fíjate que todo esto se ve opacado por el factor cuadrático, ¿sí? O sea, sería el orden, pues. Exacto, es por el orden. Ujú. Ok. Buenísimo. Pero bien visto, bien visto. Perfecto. Bueno, exacto, este es el sketch de la prueba. ¿Todo bien hasta acá? Vamos, ¿van conmigo? ¿Van? ¿No van conmigo? Sí, vamos bien, vamos bien. Vamos para adelante, ok. Ok, describir una máquina de Turing es horrible. En general es horrible. Creo que hasta acá estamos con la parte de cómo una máquina, exacto, hasta acá es como una máquina de Turing procesa un input, ¿ok? No vamos a ir a un nivel un poco menos abstracto, porque acá ajá, no estamos definiendo completamente los estados de la máquina de Turing, no estamos definiendo completamente cómo funciona la máquina de Turing, pero acá lo que me importa es que ustedes se lleven varios mensajes, que es que cambiar el alfabeto a una máquina de Turing no le da más poder, o sea, le da un poquito más de poder, pero no demasiado. Cambiar la cantidad de cintas tampoco te da demasiado poder. Y lo último es que una máquina puede leer la descripción de otra, que es la máquina universal, y simular esa otra máquina en un tiempo que solo requiere un factor polinomial más, ¿no? Entonces, esto es una idea bastante poderosa porque esto es justamente lo que podría ocurrir con cualquiera de esos laptops. O sea, pueden tener un software que lea otro software. Literal, es lo que pasa cuando tú compilas, ¿no? Y luego puedes simular lo que estuvo en esa compilación. Entonces, ahí tienes un programa que está leyendo otro, lo procesa y luego computa lo que ese otro programa haría, ¿no? Eso es una cosa que podrían hacer. Entonces, es una idea que es bastante genérica. Y lo otro que quiero que se lleven es que la máquina de Turing es un concepto bastante potente en el sentido de que no importa que tanto lo modifiques, no vas a encontrar va a ser una mejoría considerable en el sentido de que no va a tener una mejoría exponencial si cambias la definición. Si le cambias algo a la definición, por ejemplo, el número de cinta, los símbolos, la cantidad de estados, etc. Exacto. Finísimo. Entonces, ahora con esto, acuérdense que lo que hemos definido como máquina de Turing es que la máquina de Turing siempre, o la que vamos a considerar es que una función es computable si existe una máquina de Turing que al procesar un input siempre para y computa una función. Es decir, una función, tenemos que una función es strings binarios, digamos, y tiene salida un 0 o un 1. ¿Sí? Y entonces M computa F si para toda entrada, ¿ok? Que sea un posible input de esa función, entonces M de X es igual a F de X y M termina en un tiempo finito. Al que dijimos T de N, donde N es de nuevo, el tamaño de la entrada y T es una función que va de los naturales a los naturales, que simplemente te dice cuánto te tarda en tiempo ese input en procesar. Entonces, con esto, bueno, sabemos que cuando programamos, por ejemplo, podemos tener ciclos infinitos, ¿verdad? Eso no nos interesa acá porque nos interesa funciones, estamos hablando de funciones computables. Funciones que, dado un input,
existe algo que calcule el output de esa función. Ahora, la siguiente pregunta viene naturalmente de estas ideas. Y es, ok, yo puedo tener a lo mejor una máquina para cualquier función. Es decir, puede ser que toda función sea computable. Y esto está en la sección que se llama incomputabilidad del librito. Incomputabilidad. Y ahí hay un teoremita que dice lo siguiente. Existe una función que llaman UC, que va de los binarios a 0, 1, que es incomputable. Es decir, existen funciones para las cuales no existe una máquina de Turing que las pueda computar. Esto creo que es exactamente lo que ustedes han visto en traductores, solo que este es el teorema que viene antes de lo que ustedes ven en traductores. En traductores ustedes ven el halting problem. Esta es la función, o sea, este es el teorema que viene antes de eso. De hecho, el halting problem es una consecuencia de esto, ¿no? Ok, escucho ideas. Bueno, ya tengo entendido, creo que en traductor esto lo que vemos es computable, así que creo que por eso es que no lo vemos. Bueno, pero halting es incomputable en realidad. Ah, por eso. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo ustedes creen que podrían hacer esto que está, este teoremita? ¿Cómo lo podríamos demostrar? Es una idea recontra mega abstracta, así que les voy a dar, o sea, el teorema si viene formal, pero lo que quiero es que hago primero, hago la prueba, les voy a leer. ¿Ustedes se acuerdan de, creo que es discretas 2? Hay una prueba por diagonalización donde ustedes, si mal no recuerdo, les dicen que los números racionales o sea, hay un conjunto que es más grande que otro. Exacto, que los números irracionales no son contables, creo que es el teorema. ¿Alguno se acuerda de eso? Eso es por lo de que hay infinitos números separando un entero con otro. Eh, es algo similar. En realidad la prueba lo que te dice es, o sea, ¿qué pasa? Un conjunto, si mal no recuerdo, un conjunto es contable si existe una función, creo que tiene que ser biyectiva, entre, digamos que el conjunto es a los enteros, si mal no recuerdo. Ah, ya creo que sé cuál está creo que era o sea, reales contra los enteros. Sí, que los reales ¿Mm? son infinitos no contables porque siempre va a haber un flotante, un real que sea más grande que todos los números que puedas poner en entero. Exacto. Pero ustedes se acuerdan cómo va esa prueba. Ah, sí, o sea, Prueba por tienes, diagonal, se llama prueba por diagonalización. ajá, sí, que tú tienes una lista, o sea, ay, a ver si me acuerdo cómo era la cosa. Tienes una lista con los infinitos números enteros, como filas. Y cada uno tiene un par que va a ser un número real. Entonces vas a tener así uno gigantesco, entonces vas a ir bajando por el primer número, el 1, vas a agarrar lo que tengas antes de la coma y el primer número que tengas después de la coma. Luego en la segunda fila vas a agarrar el segundo número que esté después de la coma y así vas a ir Ujú. yendo y te vas a quedar con un número que no existe en los Exacto. enteros. Exacto. Entonces, exactamente, es exactamente así. Entonces, lo que vamos a ver es que si tú, por ejemplo, tú logras enumerar, digamos que cada fila es un racional. Los racionales, digamos que el primero es 0, x, no importa cuál es ese x,
bla, 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 bla. El segundo va a ser 0, no importa que haya acá. Aquí hay un y, que es el segundo dígito de los decimales, por ejemplo. Vamos a suponer que estamos hablando de los racionales entre el 0 y el 1, ¿ok? Aquí vamos a tener 0, no importa aquí, tercera posición es z. El cuarto, 0, no importa aquí, no importa aquí, w. Entonces, ¿qué pasa? Si tú agarras ahora y escribes el número 0, x, 0, x, y, z, w, bla, 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 y agarras todo lo que está en esta diagonal, te das cuenta de que es imposible que exista, o sea, que este número que tú acabas de escribir acá es distinto al primero, es distinto al segundo, es distinto al tercero y es distinto de todos los que están enfilados. Entonces, este número que está acá no puede estar en esta lista. Por lo tanto, el conjunto de los números racionales entre el 0 y el 1, por ejemplo, que es nuestro caso, es incontable porque no existe una biyección entre ellos y los enteros. Bueno, en este caso los no naturales. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer para la prueba de incomputabilidad, para probar que esa función existe, sigue una idea similar a esta, donde la idea es que tú vas a asumir que cada una de estas filas es una descripción de una máquina de Turing. Y luego tú lo que haces es que en la diagonal vas a encontrar a alguien que no está. Esa es la idea básica. Ahora, esto lo voy a borrar y nos vamos a olvidar de esto porque creo que la prueba se entiende sin esto, pero solo quería repasar un poco esto de diagonalización porque hay muchas pruebas que van a ser por diagonalización. Entonces, para que tengan una idea más o menos de cómo va la cosa. Sea buenísimo. Bueno, me quito todo. Por favor. Ya, perfecto. Buenísimo. Entonces, ¿cómo empezamos esta prueba? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Como les dije, vamos a hablar de descripciones de máquinas de Turing, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que vamos a procesar un input alfa, ¿sí? Y lo vamos a tener una función UC que va a procesar alfa. Entonces, esta función UC la vamos a definir de la siguiente manera. ¿Cómo? Si m de alfa con el input alfa es igual a 1, entonces UC de alfa va a ser igual a 0. Es decir, UC te va a voltear la entrada. De lo contrario, UC es igual a 0. ¿Ok? ¿Se entiende? Por cierto, esto está definido así de esta manera porque... exacto, fíjense que no toda... Exacto, antes hablamos de funciones que son computables, pero no significa que toda máquina que esté escrita como una máquina de Turing termine. O sea, puede ser que tú tengas una máquina que se quede pegada en un ciclo. Entonces, esto está definido de esta manera porque si m de alfa termina y hace de output 1, entonces UC va a imprimir 0. De lo contrario, si esta máquina m de alfa se queda pegada o imprime 0, pues imprimimos 0. ¿Sí? En realidad aquí esto no debería ser 1. Déjame empezar a romperlo. El libro que fue donde me lo copié. Debería ser un 1 porque en teoría debería voltear la cosa. Bueno, si es la prueba que creo que está haciendo, que la vi hace mucho tiempo, creo que está bien así. Y hay otra máquina que es al revés. Y ahí es cuando uno ve que no existe. Creo que es esa la que quiere hacer. Sí, sí. Segundito. Vamos a chequear que lo tengo tal cuenta. Porque tiene sentido. Pero...
Ah, exacto. Es que la escribí mal en el librito que les puse. Eso lo tengo que corregir. Esto aquí. Exacto. Entonces, si la máquina M de alfa en el input alfa imprime 0 o se queda pegada, imprimimos 1 con UC. ¿Ok? Entonces, fíjense que si asumimos que UC es computable, ¿cómo podríamos terminar la prueba? ¿Qué creen ustedes? Asumiendo que UC es computable. Esta es la definición de UC, lo que tenemos arriba. Ah, ¿qué parte no entendí bien? O sea, UC es una función que la definimos de la siguiente manera. Dado un alfa, ¿verdad? No importa qué input sea ese, tú vas a decir que si la máquina que está representada por ese alfa le metes de entrada alfa y eso te da 1, UC te va a voltear el output. Y si M de alfa con input alfa, ¿verdad? Te da 0 o se queda pegado en un bucle infinito, UC te va a imprimir 1. O sea, es una función que da 1. Entonces, ¿cómo podemos, asumiendo que UC es computable? O sea, ya yo les dije, o sea, esta va a ser la prueba. Lo que tenemos que ver es que esta función no va a ser computable. Pero asumiendo que UC es computable, ¿cómo podemos derivar en una contradicción? O sea, si mal no me acuerdo, pero o sea, va por el hecho de que tienes como el mismo UC, pero cambiando creo que era la salida. O sea, sé que era pegando las máquinas, o sea, que la Sí. salida de ese UC que acaba de crear usted se va a otro que es parecido, pero cambian un detalle que no me acuerdo. Y entonces hace que, bueno, mira, si entras a UC sale uno, pero entras en esta otra máquina y sale cero y vuelves a empezar. Y al final se Exacto, contradice. así es como me Básicamente lo llegar dije. a que UC no es una función. A ver, aquí les puse rol de pista. ¿Qué pasa si UC es computable? Ah, UC termina. Exacto, pero aparte de eso, si es computable es porque existe una máquina, vamos a llamarla eh, MTUC, que la computa, ¿verdad? Una máquina de Turing que la computa, ¿sí? Entonces, ahora fíjense la siguiente idea. ¿Qué pasa si yo a UC, ¿verdad? Le meto, vamos a decir que la descripción de esta máquina es ahora alfa. De hecho, en el libro van a ver que la notación que se utiliza para la descripción es esto. Son unos corcheticos. No, coño, perdón. No, en el libro utilizan piso. Así es como definen la descripción de una máquina Turing. Ok, ahora, ¿qué pasa si a UC yo le meto alfa? Fíjense que Devuelve derivamos. un valor finito. ¿Cómo? Devuelve un valor finito. No, claro. O sea, primero que nada, UC es computable y termina. Pero ¿qué pasa? Si UC con su descripción termina, entonces esto, ¿qué pasaría? Entonces, si M de UC, por la definición que tenemos acá arriba, es igual a 1, es porque UC con su descripción es igual a 0. ¿Sí? Perdón, este es M de UC. M de UC con input M de UC. Si esto es igual a 1, entonces UC de M de UC, en realidad, M de UC, es porque M de UC es igual a 0. Pero eso es una contradicción ya, ¿verdad?
¿Sí ven la contradicción? Sí. Entonces, en teoría, esto tendría que calcular el mismo output que tiene esto. Pero no, por definición de UC, él voltea el output. Entonces, si esta máquina en realidad termina y me da un 1 o me da un 0, entonces es porque UC en realidad es el contrario. Entonces, si MUC me imprimió 1, UC es 0. Y si MUC me dio 0, es porque MUC es 1. Entonces es una contradicción. Entonces, lo que uno concluye de eso es que UC no es computable. ¿Sí? ¿Me siguieron? Buenísimo. Ajá, lo de por qué esto es una diagonalización, sí es heavy, esta prueba es medio heavy. Porque esto es una diagonalización es porque tú puedes asumir que tú tienes, así como en creo que se llama teorema de Cantor, aquí tú tienes las descripciones y de repente tú vas a encontrar una máquina que está acá, que tiene la descripción de Medusa. Y cuando tú a Medusa le metes de entrada, aquí tú tienes todos los posibles inputs. Cuando tú a Medusa le metes de entrada ella misma, perdón, aquí tienes todas las descripciones de la máquina de Turing. Y cuando tú a ella le metes de entrada una máquina Turing, que es ella misma, esto es como lo puedes asumir que es una diagonal, entonces llegas a esta que es la contradicción. ¿Sí? Solo por eso se llama diagonalización, es algo similar ya. Buenísimo. Entonces, continuamos con lo siguiente. Halt. Halt es la siguiente función. Toma de input dos cositas que son, ¿dónde está? Alfa y X, donde X es un input y alfa es una descripción de algo, y retorna 1, sí, y solo sí, M alfa de X se detiene al procesar X. Es decir, que si la descripción de la máquina de Turing, que es alfa, al procesar cualquier input, siempre se detiene, entonces halt, o sea, acuérdense que un lenguaje, que en este caso halt es un lenguaje, halt es un lenguaje que definimos como todos los pares de la forma alfa X, tal que lo que siguiente. Si M alfa toma input a X y se... Ok, esto está mal escrito, disculpen, un segundo. A este lenguaje van a pertenecer todos aquellos pares, tal que si X es un input y alfa es una descripción, si M alfa se detiene al procesar X, entonces este par pertenece al lenguaje. ¿Ok? Entonces simplemente en halting, en halt problem, están todas aquellas descripciones e inputs de la máquina de Turing, tal que para cualquier... Ah, esto tiene que ser para cualquier input, me parece. Exacto. Tal que para cualquier input, la máquina se detiene. ¿Ok? Fin. Ahora, tenemos otro teorema, también que se lo escribí por ahí, es que halt no es computable. ¿Cómo podemos demostrar que halt no es computable? ¿Qué se les ocurre? Pueden usar ideas de... Pueden usar o el teorema anterior o ideas del teorema anterior. Ese es
el input que les doy así, el hint. A lo mejor no es una consecuencia directa del teorema anterior. A lo mejor es... A ver, si yo creo una función, ¿verdad? No, creo una máquina de Turing que compute la función anterior haciendo uso de que HALT es computable, entonces deriva una contradicción, porque dijimos que la función anterior no es computable. Entonces, si yo creo una máquina nueva que utilice HALT para hacer una máquina que compute la función anterior, entonces deriva una contradicción, ¿verdad? Porque dijimos que la función anterior no es computable. ¿Sí? Entonces, podemos empezar asumiendo que mHalt existe. mHalt es una máquina de Turing que computa HALT. ¿Sí? Y esta máquina la vamos a utilizar para computar, para calcular UC, donde UC es la función que definimos anteriormente, que ya sabemos que no es computable. Entonces, si yo utilizo alguna máquina Turing para crear otra máquina Turing y calculo UC, entonces esta máquina mHalt no puede existir. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer, qué podemos hacer en este caso? Fíjense que si viene una entrada, vamos a llamarla, bueno, yo puse alfa a mHalt, hacemos lo siguiente. O sea, lo que estamos definiendo ahora es una máquina Turing nueva, ¿ok? Que vamos a llamarla MUC porque así es como que queremos. Ya, déjenme escribir aquí. ¿No? Queremos crear MDUC, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? MDUC va a ser lo siguiente. Si tengo alfa de entrada, yo le paso a la máquina mHalt, que asumimos que existe, ¿sí? A mHalt, yo le paso alfa con alfa. Es decir, la descripción y el input va a ser el mismo alfa. Entonces, si mHalt retorna 0, es decir, yo sé que esa máquina alfa en el input alfa, ¿qué va a pasar? No se va a detener, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Si mHalt retorna 0, eso me dice que eso no se va a detener. Entonces, o sea, utilizo mHalt para procesar alfa con alfa. Y entonces MDUC eh, retorna 1. ¿Sí? De lo contrario,
¿Qué es lo que yo podría hacer ahora? Si m es alto retorna 0, es porque m es alto retorna 1. ¿Sí? Eso quiere decir que yo lo que puedo hacer ahora es, exacto, correr o simular, vamos a llamarlo simular, exacto, simular m de alfa con input alfa y invertimos la salida. Y esa es la salida de m de uc. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Una vez que alt me retorna 1, yo sé entonces que si a m de alfa le paso de entrada alfa, eso se detiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vámonos a la definición anterior de UC. UC lo que hacía era, si m de alfa alfa es igual a 1, ¿verdad? UC retornaba 0. Y de lo contrario, UC me retornaba 1. Entonces, ahora lo que acabamos de hacer es, usando halt, si halt me retorna 1, significa que esa función... primero. Si halt me retorna 0, significa que m de alfa con alfa de entrada no termina. ¿Sí? Y en ese caso, estamos poniendo output 1, es decir, calculamos UC bien. Ahora, si halt me retornó 1, es decir, que m de alfa con alfa de input se para, entonces yo lo que hago es simular m de alfa en la entrada de alfa y volteo el resultado, que es exactamente lo que hace UC. Entonces, si sucede la hipótesis que mHalt existe, entonces yo acabo de crear una máquina de Turing que tal cual me computa UC. Pero ya por el teorema anterior dijimos que UC no es computable. Y lo único que asumimos que hizo que deriváramos a una contradicción es que mHalt existe. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué? Ok, es medio abstracto, pero es una idea, pero tiene sentido. Sí, exacto. O sea, la idea es saber que la incomputabilidad que tenemos arriba es, o sea, el teorema anterior derivas o sea, la contradicción viene por asumir que todo, o sea, por asumir que tú puedes computar o puedes saber cuándo una máquina se para o no. O sea, que tú puedes detectar eso. Si tú no detectas eso, sí, perdón, si tú lo detectas, pues estás asumiendo que mHalt existe, ¿no? Y haciendo uso de mHalt, entonces tú puedes construir esta función que acabamos de construir, perdón, esta máquina Turing que acabamos de construir, que lo que hace es simular la máquina M alfa con input alfa, cuando sabemos que ella sí termina. Porque si sabemos que ella termina, entonces simplemente podemos voltear el output. Si sabemos que ya no termina, pues ya sabemos cómo UC calcula las cosas que no terminan. Simplemente retorna 1, ¿no? Entonces esa es toda la idea de la prueba. Si hay alguien que tenga alguna duda, que no esté satisfecho con lo que dijimos hasta acá, avísenme. Siempre estoy abierto a cualquier idea, problemas, etc. Creo que tiene sentido, pero es como que hay que procesarlo y leer todo Sí. eso con más calma después, entonces es como... Buenísimo. De todas Tiene maneras, creo sentido, que... pero Juan. hay que como que repasar. Gabriela, ¿qué querías decir? Disculpa, que creo que te No, te desmuteé. apoyo lo que dice Juan. No entendí, disculpa. Que apoye lo que dice Juan, que Ah, hay ok. que repasarlo pues con calma y ver como con detenimiento por qué. Sí, ambos teoremas son bastante medio complicados de ver,
Me parece de todas maneras que el anterior es un poquito más complicado que este, porque este teorema en realidad lo que es ver que si tú tienes una máquina que computa, que te pares, simplemente computa la función anterior. Creo que lo más difícil es ver como que la función anterior, la contradicción de la función anterior. Eso es un poquito más difícil. Sí, Pero bueno, esta en última es general, la más sencilla porque está basada en el teorema anterior. exacto, exacto. Entonces, procesenlo, no se preocupen. Sé que son ideas medio abstractas, difíciles de entender, sobre todo porque en teoría, o sea, en general, teoría de complejidad son pruebas así medio fumadas matemáticas que tienen un sentido una vez que uno las ve como una 20 veces. Entonces, por eso les doy los viernes para que también lean por su parte. Fino. Con esto vamos a saltar de esto a definir un poco de cosas. ¿Ok? De hecho, voy a borrar todo esto ahora mismo, porque vamos a saltar un poquito, vamos a respirar de máquinas de Turing y toda esta locura. Ok. Cosas que no hemos, bueno, que dije, pero no. Ajá. Un lenguaje, ¿verdad? Es un conjunto. Es un conjunto de, podemos llamarlo expresiones. ¿Ok? Donde una expresión puede ser una cadena binaria. ¿Ok? Entonces, eh, exacto. Entonces, L entonces es un subconjunto de todas las posibles cadenas binarias. ¿Ok? Entonces, decimos que una máquina M decide, aquí estamos hablando de decidir, ¿ok? Un lenguaje L si M calcula una función f que va de todas las posibles cadenas binarias al 0, 1, ¿ok? Y a esta le damos, disculpen, f de L, le voy a poner tal cual la descripción que le puse. Y f de L de x, cada un input cualquiera, es igual a 1, si y solo si x pertenece al lenguaje L. Entonces, una máquina de Turing decide un lenguaje si tú me das un input y yo te digo si ese input pertenece o no al lenguaje. ¿Ok? En el caso anterior, por ejemplo, habíamos asumido que existe una máquina que decide halt. ¿Sí? En el teorema que derivamos de la contradicción. Puedes decir, por ejemplo, lo más sencillo del mundo, strings de tamaño 1. Ahí tendrías o sea, de strings de tamaño 1, tienes strings binarios, solo el lenguaje sería entonces, por ejemplo, 0, 1, ¿no? Ese conjunto. Y entonces una función de L sería, si tú me das 0, yo te doy un 1 de respuesta. Si tú me das un 1, yo te doy un 0. Si tú me das 0, 0, por ejemplo, de entrada, perdón, si me das el 1, yo te doy un 1. Si me das 0, 0 de entrada, te doy un 0. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una función que para cualquier otro input que no sea exactamente 0 o exactamente 1, me retorne un 0, entonces tienes una función que computa L. Sí, que decide, o sea, que una función, exacto, que calcula L, y si tú tienes una máquina que computa esta función, entonces tienes una máquina que decide ese lenguaje. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende esta definición hasta ahora? Sí, sí, se entiende. Buenísimo. Ahora, con esto, vamos a definir nuestra primera clase de complejidad, a la que vamos a llamar, de hecho, esta la tengo como definición por referencia 151, ¿no? 151. La clase de time, que simplemente significa the time, es de tiempo determinista. ¿Ok? Entonces, dada una función que da a los naturales, ¿ok? L, decimos, un lenguaje L, eso es importante. Un lenguaje L
lenguaje L pertenece a DTime, esto lo voy a poner aquí abajo, disculpe. L pertenece a DTime de TDN, sí y solo sí. Existe una máquina de Turing a la que llamamos M, ¿sí? Que corre en tiempo TDN, perdón, C por TDN, para alguna constante C, y además M decide a L. ¿Ok? Entonces, si ustedes, esta es una definición, si ustedes tienen una máquina de Turing, para que esa máquina decida a un lenguaje L, y, ok, esto no lo dije, sección N, por el tiempo, para una constante, y además M decide a L, dado que N es el tamaño de la palabra que pertenece al lenguaje. ¿Ok? O sea, si X pertenece a L, N es el tamaño de ese X. Entonces, si dado una entrada que sería parte del lenguaje, ¿ok? Y si tu máquina de Turing corre en tiempo TDN, donde N es el tamaño de esa entrada, entonces si M decide ese lenguaje y corre en tiempo TDN, entonces decimos que el lenguaje L pertenece a tiempo determinista de TDN. Simplemente, the time es un conjunto de conjuntos, donde cada conjunto es un lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje pertenece a esta clase si existe una máquina de Turing que lo decida en un tiempo TDN. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, por un ejemplo. ¿Ah? Ok, fin. Entonces, No, por que sí ejemplo. sí se entiende. Ok, buenísimo. Entonces, si yo les digo qué lenguajes pertenecen a the time de N, no sé, de N, ¿verdad? ¿Qué lenguajes pueden ser computables por una máquina de Turing que corra en tiempo lineal, digamos? Por ejemplo, el ejemplo que vimos en la primera clase. Determinar que todos los bits de entrada son los mismos, que sean todos ceros o todos unos. Lo que hacemos es procesar toda la entrada en tiempo lineal, ¿verdad? Con una máquina Turing, y entonces eso es un lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje? Ese lenguaje es simplemente, por ejemplo, tiene que ser todos los bits iguales, ¿no? 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, y así sucesivamente. Entonces, este lenguaje pertenece a DTimeDN porque existe una máquina de Turing, que fue la que hicimos de ejemplo en la clase pasada, que puede decidir este lenguaje, que computa a este lenguaje, ¿no? Buenísimo. Entonces, con esta idea en mente, segundo, bebe agua. Con esta idea en mente, podemos pasar a definir, por fin, la clase P. Y entonces la clase P tiene una definición bastante abreviada en el librito, que es la siguiente. Es la unión, dado un C mayor o igual que 1, de las clases que tengan un tiempo polinomial. Es decir, en P entran todos los lenguajes que sean computables por una máquina de Turing que corran en tiempo polinomial en la entrada. ¿Sí? Por ejemplo, vámonos a un plano menos abstracto. Un grafo, ¿verdad? Tiene vértices y tiene arcos. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la entrada? La cantidad de vértices más la cantidad de arcos. ¿Qué problema o qué lenguaje conocen ustedes que pertenezca a esto? Por ejemplo, si tú me das el grafo, un source y una meta, y yo quiero calcular si hay un
si hay un camino de S a T, ustedes saben que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, un BFS, si los arcos no tienen costo. Y el BFS tarda tiempo O de B más E. ¿Sí? Es decir, es lineal en el input. Es decir, que este problema de dado un S, dado un T y dado los vértices y los arcos, es un problema que puede ser resuelto en tiempo lineal con respecto a la entrada. Ahora, ¿cómo yo definiría el lenguaje? Porque acuérdense que el lenguaje son ceros o unos, ¿no? O sea, son cosas que están, o sea, es un conjunto es un conjunto de strings. Ok, antes de continuar, dime, Juan. Sí, tengo una duda porque, o sea, si decimos que es lineal, ¿sería lineal en base a qué? Porque si, por ejemplo, podemos decir que los arcos, en cierto caso, pueden ser los vértices al cuadrado, o sea, la cantidad de arcos. Sí, exacto, Entonces, pero si tú tienes una cantidad cuadrática de arcos, el BFS sigue siendo lineal en la cantidad de arcos, ¿no? ok, Sí, sí, fino. Ok, ahora, fíjense, cuando definimos un lenguaje, definimos palabras que están o no en un lenguaje. Entonces, por ejemplo, si yo a ustedes les doy un grafo y un S y un T, ¿cuáles tripletas GST, verdad? Van a pertenecer a este lenguaje que acabamos de definir, de que algo pertenece al lenguaje si existe un camino de S a T. O sea, si yo tengo un grafo, por ejemplo, imagínense que este es el grafo. Cha, cha. Mm, ujú. Y vamos a definir que este es el nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Ahora, digamos que todo esto es esto, ¿sí? Los que pertenecen a este lenguaje, por ejemplo, son las siguientes tripletas. G, N1, N2. G, N1, N4. Y así sucesivamente. ¿Cuál no pertenece? Pues no pertenece a este lenguaje, por ejemplo. Disculpa, cliqué sin querer. Ok, no pertenecen a este lenguaje, por ejemplo, la tripleta, la tripleta G, N2, N4. Fíjense que de N2 a N4 no hay un camino. Entonces, en este caso, él no pertenecería al lenguaje. Si estamos hablando de este lenguaje como el problema de existe un camino, sí o no. ¿Sí? Esta tripleta no pertenecería al lenguaje porque no existe un camino de 2 al 4, dado el grafo G. ¿Ok? Un ejemplo. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tengo yo aquí escrito? Ujú. Ok. Y esto es un problema de decisión, donde decisión significa que tu output es un 0 o un 1. Pero en este caso, por ejemplo, es tu camino. ¿Existe un camino de N1 a N4? Sí. ¿Existe un camino de N2 a N4? No. Entonces, normalmente en la materia vamos a estar hablando de este tipo de funciones donde las respuestas son un sí o un no. Un valor a calcular general. ¿Okay? Déjame leer un momento qué más tengo escrito acá. Exacto, en general hablamos que procesar una entrada depende del, o sea, el algoritmo depende del tamaño de la entrada. Ujú. Ok. Exacto, lo que les dije es que PEN solo contiene problemas de decisión. Exacto, por ejemplo, otro ejemplo que yo les puse acá escrito, menos mal que lo escribí, es que, por ejemplo, multiplicación de enteros. Ok, por ejemplo, no es lo mismo, este lenguaje que voy a definir acá, no es un lenguaje como el que queremos hablar en esta clase, ¿ok? Por ejemplo, XY, dado que X, Y pertenece a los enteros. Un momento.
A ver, podemos decir, como de multiplicación entera. Esto debería ser una multiplicación en realidad, no sé por qué lo coloco así. Ok. En lugar de decir que existen dos enteros X y Y que multiplicados, o sea, que hay una multiplicación y aquí hay dos enteros que multiplicados den X por Y, por ejemplo. Yo podría tener un problema de decisión, que es el análogo a este problema, que sería X, Y, ¿verdad? Si existen X y Y pertenecientes a los enteros y el iésimo bit de X por Y es 1. Fíjense que en este, yo calculo un número, en este, yo puedo decir, ok, pertenece o no, si al multiplicar ellos dos, existe, o sea, el iésimo bit es un 1 o es un 0, en binario, por ejemplo. Entonces pasamos de algo un poco más abstracto, que son hablar de números, a hablar si un bit es un 1 o un 0. Entonces pasamos otra vez a funciones simples como la que hablamos anteriormente, donde tu output de una función o de un... Exacto, el output de una función es un 0 o 1. ¿Pertenece o no al lenguaje? Si pertenece, si el décimo bit es un 0 o 1. Exacto. Ajá. A ver... exacto. Y algo que puse al final de esta sección es que existe una tesis de Turing donde una tesis no es un resultado matemático, una tesis es algo que alguien dice, pero es importante decírselo a ustedes, y se sospecha que es cierto, que es que Turing dijo que todo aparato, no importa cómo tú lo construyas, que sea realizable, o sea, que sea físicamente realizable, que si yo me pongo a crear una máquina, no importa qué máquina yo cree, una máquina de Turing puede simular esa máquina sin pagar un overhead muy extremo. Es decir, lo que hablábamos anteriormente, una máquina Turing puede simular cualquier otra máquina teniendo solo dos cintas y teniendo solo un alfabeto pequeño, binario. Entonces, la tesis de Turing lo que te dice es una tesis porque no es algo que tú puedas probar. Tú no sabes si en el día de mañana, por ejemplo, la computación cuántica es realizable. Si existen máquinas que sean tan potentes que si exista que le gane cualquier cosa que haya imaginado Turing antes. Entonces, una tesis es un statement que alguien dice y se cree que es cierto. Entonces, la tesis de Turing es simplemente toda cosa físicamente posible, realizable, puede ser simulada por una máquina de Turing con un overhead que no sea super polinomial. ¿Ok? Eso para que lo tengan simplemente en mente. Exacto. Lo único que les puse al final es que es un poco controversial porque cuando Turing, cuando él vivió la parte de física cuántica y todo eso, todavía no estaba muy desarrollada y el modelo de la máquina Turing obviamente no contempla cosas que tienen una máquina cuántica de ser realizable. Todavía no se, o sea, hoy en día se cree que podría ser realizable, pero igual es un problemón hacer una máquina cuántica porque hoy en día genera muchos errores, mantener, cuando tú haces un cálculo, una multiplicación o lo que sea, esto te genera una cantidad de errores muy grande, entonces es difícil decir que es realizable porque todavía no pueden hacer muchas cosas. O cosas útiles, digamos, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa tengo por aquí? Exacto. Esto es importante también aclararlo. En P dijimos... exacto, aquí están todos los lenguajes que pueden ser computados en tiempo polinomial. Que algo sea computable en tiempo polinomial no significa que siempre haya algo eficiente para calcular. Porque si yo tengo un problema y mi problema me tarda un tiempo, o sea, yo tengo una máquina de Turing o simplemente un software que, dado una entrada de tamaño n, yo puedo calcular esa función en n a la 10.000. Eso en la práctica es un valor que no es práctico, ¿no? Entonces, sí, la clase P te dice cuando algo es, entre comillas, eficientemente computable, cuando la entrada es infinitamente grande, solo que en la práctica es un poco distinto, pues, ¿no? En la práctica buscamos
valores que sean controlables, que sean prácticos y que tú puedas calcular algo en un tiempo finito, no tengas que esperar toda la vida para computarlo, ¿no? Entonces sí, la clase P envuelve la definición de que algo es eficientemente computable, pero que algo sea eficientemente computable o computable en un tiempo polinomial no significa que en la práctica vas a encontrar siempre algo eficiente para calcular. Entonces, con ese pensamiento lo dejo hoy. La clase que viene vamos a empezar con la clase NP. Y vamos a hablar un poco de P versus NP, que es el problema este medio famoso en computación. Bueno, medio famoso no, no es más famoso. Y exacto, lo dejo hasta aquí entonces. Profe, ¿la clase que viene sería el viernes o el siguiente lunes? No, el lunes, el lunes. Los viernes se los dejo a ustedes para que, como les dije, si yo no les digo que hay clase el viernes, asuman que esas 2 horas que tendríamos los viernes, la tienen ustedes para leer y hacer lo que ustedes quieran. Pónganse a hacer ejercicios del libro, que es bastante importante. Importante, en los ejercicios del libro, normalmente hay gente en Google que ya los tiene resueltos. A lo mejor también le pueden preguntar a ChatGPT si tienen ideas de cómo resolverlo o no. En general hay un foro que es el... Déjame compartirle esta pantallita un momento. Tengo que compartir... Chrome. Ok. Este foro es uno de mis favoritos, que es el Theory Exchange. Y aquí hay puras preguntas de computación, teóricas de computación. Entonces aquí van a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, mira, aquí ya hay una de NP. Entonces, aquí normalmente hay preguntas que ya están resueltas del libro. Entonces, se pueden apoyar en este forito. Y como siempre, inténtenlo ustedes primero. Si ven que están muy trancados, pueden preguntar por el grupo, nos ayudamos entre todos y aprendemos entre todos. ¿Sí? Igual les va a mandar este link por WhatsApp. Pero bueno. Entonces lo dejo hasta aquí. Creo que estuvo medio densa la clase de hoy con el poco de definiciones de cosas. La clase que viene continúa. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, las dejamos hasta acá. Ok, Buenísimo. Nos vemos entonces la semana que viene. Cuídense. gracias, Ah. profe. Hasta luego. Chaito.